Bien, buenas noches, un saludo tengan todos mis hermanos alrededor del mundo, porque uno no sabe hasta qué alcance van a tener estas transmisiones y estos videos, así que los saludamos a todos, reciban de parte de mi persona un abrazo y que el Señor me los bendiga a todos de acá de Ministerio Sembradores de Vida Perú. En nuestro acostumbrado martes por la noche de estudio bíblico, en la que estamos mirando un tema bastante interesante como es el gobierno de la iglesia. Un tema poco conversado, poco conocido en muchos sectores, pero bastante interesante y edificante. Así que bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Si usted es primera vez que ve este video y evidentemente le van a faltar otros puntos sobre este tema, le invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube. Tiene el nombre de Ministerio Sembradores de Vida. Ahí va a encontrar las distintas series que aquí desarrollamos siempre sobre un tema, y va a encontrar las primeras partes de este tema sobre lo que es el gobierno de la iglesia. Así que bueno, invitamos a suscribirse también para que esté atento y activar la campana, porque a veces YouTube no notifica sobre los videos nuevos. Entonces cuando usted activa la campanita, YouTube le avisa de que hay un video nuevo para que usted entonces lo pueda observar y chequear en el momento que usted lo crea conveniente. Si usted lo puede hacer como familia y discipularse como familia, sería fabuloso también. Así que bueno, vamos a orar para comenzar con nuestro acostumbrado estudio de la poderosa palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque una vez más nos permite sentarnos alrededor de tu mesa para aceptar tu palabra, Señor, porque traes una palabra hoy para bendecir nuestros corazones. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, a toda justicia, abre los ojos de nuestro entendimiento, a no entender sabiduría y consejo, abre nuestros oídos, enséñanos a escuchar, abre nuestros ojos espirituales para ver a Cristo reflejado en toda esta palabra, Señor, porque en definitiva toda la Biblia, toda la palabra habla de Jesús. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria. Guíanos, Señor, que nuestro corazón esté como buena tierra para que siempre en ella la preciosa semilla de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bien, hemos mirado lo que es el gobierno de la iglesia, hemos mirado que partimos de la premisa de que es el Señor la máxima autoridad sobre todas las cosas, y eso incluye a la iglesia, y que más bien Él está como cabeza de la iglesia y que todas las cosas están para el servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Y como la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo, pues todo tipo de gobierno, indistintamente de cuál sea el que la iglesia local o denominacionalmente esté aplicando, siempre Cristo va a ser la cabeza de la iglesia. Eso es indiscutible. Entonces, hemos puesto acá tres tipos de gobierno, que son los más populares, son los más vistos a lo largo de la historia dentro de lo que es la iglesia, ¿ok? Lo que es el gobierno episcopal, presbiteriano y el congregacional. Y hoy vamos a comenzar con uno de estos tres. Vamos a comenzar con el episcopal, es indistinto el orden, pero vamos a comenzar con el episcopal y vamos a mirar que hay sectores de la iglesia que se manejan bajo este criterio, bajo esta estructura de gobierno. Es entender que muchos pueden decir, sobre todo cristianos que están comenzando, que les falta madurez, que les falta formación, que su única autoridad es Dios y que son a Él la única autoridad a la cual se someten y obedecen. Toda autoridad es puesta por Dios, y toda persona que está puesta como autoridad tiene que rendir cuenta de la autoridad que recibe. Y bajo este principio, esto lo vimos bastante en los videos anteriores, en las clases pasadas, en los estudios previos, de que el principio de sometimiento a las autoridades está dentro del diseño de Dios para con la humanidad, no solamente a nivel religioso y espiritual. Si te recuerdo que comentamos un poco que la primera autoridad humana que los seres reciben son los padres. Los padres son el primer canal de autoridad que Dios usa para manifestarse a la vida de un individuo. Son esa figura de papá y de mamá. Papá hombre biológicamente, mamá mujer biológicamente.
que decirlo por los tiempos en los que estamos viviendo, ¿ok? Para no entrar en detalle, creo que es suficiente con lo que estoy comentando. Sobre la cual Dios manifiesta su bendición, su corrección, la manifestación de su carácter, una primera luz sobre quién es Él como máxima autoridad sobre la vida de una persona. Así que este principio está establecido no desde la iglesia cristiana, no desde el sacrificio de Cristo, básicamente desde la creación de la misma humanidad y fue puesta sobre la tierra. Básicamente desde ahí este principio está establecido por Dios. Y por eso pues vemos las diferentes figuras luego que se desprenden de este principio, las figuras civiles, de gobierno, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia no escapa de este principio. Y vimos también la semana, creo que pasada, hicimos mención sobre uno de los pasajes más conocidos sobre lo que es el ordenamiento de aquellas personas que aspiran ser del liderazgo, que aspiran a ejercer autoridad, que aspiran a ser esa figura dentro de la iglesia conocida como el pastorado, pero también vimos que hay otra figura también que es del anciano, porque hay iglesias que separan los oficios, hay otras que los consideran por igual. Vimos también la figura del diaconado y las mencionamos. Y hoy vamos a mirar lo que es el sistema de gobierno episcopal. El sistema de gobierno episcopal, yo creo que vayamos primero a 1 de Pedro 2:25. Aquí sí quiero que el pastor lea la Reina Valera, porque en esta versión que acostumbro a leer no resalta lo que quiero resaltar en base a este punto que estamos mirando. O sea, no lo toma de esta manera. 1 de Pedro 2:25, Reina Valera 1960. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ok, aparece haciendo mención el apóstol Pedro de Jesús, indicando que el pastor de nuestras almas es Jesús. Pero él usa otra palabra, ¿okay? Que quizás es poco conocida para la cristiandad protestante, pero le es un poco más familiar a los católicos y que quizás por eso más de uno le incomoda el término, que es el obispo. Porque el apóstol Pedro dice que Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas, ¿correcto? ¿Correcto? Ok. Así lo dice. Obispo. De aquí, la palabra obispo viene precisamente de la palabra griega episkopos, que es la que se usa en este pasaje, que se traduce como obispo. Se usa es episkopos, es la palabra griega, que también se traduce como supervisor y vigilante. ¿Ok? A nivel de liderazgo, a nivel de autoridad, pero básicamente se toma en la primera. Supervisor, que también se traduce como obispo, y de la cual la Iglesia Católica ha hecho del obispado, lo ha llevado al extremo. Y vamos a ir por parte. La figura del obispado es alguien que supervisa. ¿Qué supervisaba? Pues precisamente supervisaba las iglesias, supervisaba un grupo de creyentes dentro del ordenamiento. Esto es una figura que puede fungir, la puede llevar a cabo un pastor, la puede llevar a cabo un anciano de una congregación también, o ya más a nivel de estructura denominacional. No quiero sonar jerárquico, para que usted no se haga una mala idea a nivel como que si la iglesia fuera una empresa, porque desde ese punto de vista la iglesia no es una empresa, pero sí tiene un sistema para organizar y para llevar las cosas en orden. Entonces, se supone que el obispo o el episcopos tiene la responsabilidad de supervisar el buen funcionamiento, la armonía, que, por ejemplo, el pastor no abuse de su autoridad o ver qué problemática hay para lograr solucionarlo. O sea, él era una persona que tenía esa función dentro de la iglesia. Por ejemplo, alguien que tuvo ese funcionamiento dentro de la iglesia primitiva fue Timoteo. Pastor, ¿por qué usted dice Timoteo? ¿Por qué Timoteo? Ahorita que pasa que no tengo acá... si puedes, por favor, busca el verso donde Pablo le dice a Timoteo: te dejé en
tal ciudad para que corrijas estas cosas. Lo estoy poniendo como referencia para que uses esa frase. Creo que precisamente se lo escribe en 2 Timoteo, que es donde le dice a Pablo que corrigiera doctrinas, falsas doctrinas, muchas cosas. Cuando el apóstol no estaba presente, por alguna razón, ya sea porque estaba en otro lugar asentado y no podía moverse, o porque estaba preso, que era muy frecuente con el apóstol, que lo vemos bastante. Hay varias cartas que él escribe desde la cárcel, ¿okay? Por lo menos la epístola de los Filipenses la escribe desde la cárcel. La labor de supervisar, de mirar que todo vaya según lo establecido doctrinalmente, según lo que el Señor estipuló, cayó sobre la figura de Timoteo. Aunque era un pastor itinerante, porque sí tenía una iglesia local, él era el pastor, pero llegó un punto de su vida donde él tuvo una función de obispado, él tuvo una función episcopal, episcopos. ¿Por qué? Porque él supervisaba. El apóstol, en este caso el apóstol Pablo, lo encomendaba a realizar una labor sobre las iglesias y él tenía que ejercer dicha labor y traer el resultado, ver si hubo un cambio favorable, si no. Es decir, no se trata simplemente de delegar, sino de demostrar, de rendir cuentas. Ese es un pasaje que lo traje. 1 Timoteo 1, capítulo 1, en el versículo 3 y versículo 10, pero más o menos en el 10 dice: para los fornicarios, o sea, para los sodomitas, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se pongan a la sana doctrina. Pero en el 3 dice, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. O ese es el punto que quiero. Entonces, 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Aquí vemos a Timoteo haciendo la labor de supervisor, la labor episcopal dada por el apóstol Pablo, donde le indica que autoridad, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Él tiene autoridad. Entonces el supervisor muestra una autoridad, en este caso para corregir algo que estaba mal, que estaba sucediendo en la iglesia de Macedonia, ¿no? En la iglesia de Macedonia, el apóstol Pablo pues no podía estar en ese lugar, pero entonces encomienda, pone a Timoteo, que era pastor, recuerde, Timoteo era pastor, pero sirvió mucho en un periodo de su vida también como obispo, como episcopos. Entonces hay iglesias que bajo este sistema de gobierno tienen diferentes obispos. Hay un obispo muy conocido dentro de la cristiandad actual que se llama el obispo T.D. Jakes. Muy conocido. Es un hermano afrodescendiente. Y así se le dice, obispo T.D. Jakes. Curiosamente es uno de los pocos hermanos en la fe, no sé si está vivo o ya se fue por el Señor, creo que ya partió, me parece. No recuerdo, creo que algo pasó con él, ¿no? Pero es como un comentario dentro de esto, pero que su función dentro del cuerpo de Cristo a la cual él pertenecía era la del obispado, la del supervisor. A muchos les hace un poco de ruido porque a lo mejor muchos vienen del catolicismo romano. Entonces tienen como esa mala imagen de lo que es el obispado, ¿no? De lo que es esta figura y les incomoda un poco. Pero aquí es donde quiero dejar en claro que el catolicismo romano lleva el episcopado o el obispado a un extremo en la que ellos dicen pues que el obispo mayor es el papa, el supervisor autoritario de todo, que no se le puede cuestionar nada, y que por debajo de él hay otros obispos, que básicamente de esos otros obispos es que sale el nuevo papa cuando el papa muere o cuando dimite. Todavía está vivo y nació en el año 57. Entonces sí, me había equivocado yo, perdón, el hermano todavía está entre nosotros, no se lo ha llevado al Señor todavía. Entonces el título que le da a la comunidad es obispo. Es el obispo, es un supervisor de la iglesia. Yo sé que para muchos esto es nuevo y a lo mejor le cuesta como un poco como asimilarlo, pero es que precisamente de esto se trata, de que vayamos conociendo, porque creemos que es simplemente el pastor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el catolicismo romano ha llevado el obispado, el episcopos, a un nivel extremo, en la que el obispo mayor es el mandamás y los demás se someten casi que a ciegas al
lo que él diga, ¿no? Evidentemente el catolicismo romano es una institución religiosa que tiene muchos siglos y ya tiene pues muchos dogmas, reglamentos, etc. Y básicamente entre ellos mismos se refutan muchas veces porque un papa niega lo que el otro papa dice o este afirma lo que el otro anterior dijo. Eso es parte de la historia del catolicismo romano, pero a donde voy es que ¿de dónde sale el papado? El papado romano o el siguiente sucesor supuestamente del apóstol Pedro, como dicen ellos, que no es así tal cosa, sale de los otros obispos que están en posición de ser también papas. Eso es la parte del concilio que ellos hacen. O sea, dentro de esa organización, esos otros obispos se reúnen y votan, no sé cómo es la cosa, porque es algo secreto, ¿no? Eso no es algo público, solamente el mundo se entera cuando la supuesta chimenea esa sale con un humo blanco, que dice, bueno, ya, ahora sí se pusieron de acuerdo, ya van a no sé quién es, ¿no? Y de esos obispos sale el otro obispo mayor. Entonces, el sistema jerárquico del catolicismo romano es esta figura episcopal llevada totalmente al extremo, a tal punto que distorsiona realmente y no cumple con la labor requerida para lo cual esta figura está establecida. Porque si realmente fuera así, como lo dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Lo quiero leer yo aquí ahora, porque a ver cómo lo dice. Sí, seguramente lo 1 Timoteo 1, 3. Cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Una de las funciones del supervisor es precisamente tomar la autoridad que se le delegó con toda la llenura del Espíritu Santo, con toda sabiduría, con todo amor, pero con todo lo requerido para corregir lo que esté errado. Para que mandases a que no se hiciera eso, o sea, le daba la autoridad y era un mandato para esas iglesias, obviamente. Era una autoridad delegada. Entonces, no es posible tener un supuesto obispo que realmente no está haciendo la función, que realmente no está tomando la autoridad para corregir, para supervisar. ¿Y a quién le rinde cuenta este señor? Si supuestamente pues, el obispo, el vicario de Cristo en la tierra es la máxima autoridad representativa. Entonces, ¿a quién le rinde cuenta? Esto es entonces es una torcedura, es una distorsión de una figura de autoridad. ¿Y qué es lo otro que encontramos dentro de la iglesia protestante? Hemos tenido sectores como la iglesia anglicana, que ha tenido una figura episcopal. Pero ¿qué pasó con esta figura de la historia de este sector del cuerpo de Cristo? Pues que se ha sumado, o sea, se adhirió, mejor dicho, al gobierno secular, al gobierno de los diferentes países. Y esto pues parece innecesario decirlo, pero eso trae serios problemas cuando no hay una separación de la iglesia del Estado, porque entonces la iglesia, como depende de muchas formas del Estado, y me estoy refiriendo a nivel financiero, a nivel de seguridad inclusive puede ser, quién sabe qué otro tipo de beneficio tenga, se ve forzada y se ve obligada a aceptar políticas públicas que son contrarias a los principios y a los fundamentos de la fe cristiana. Ese es uno de los motivos por los cuales muchas iglesias en Europa están tomando posturas que no son bíblicas y básicamente, sin darse cuenta, están caminando sobre el terreno llamado apostasía, porque se están alejando de la verdad, se están apartando de lo que saben que es correcto, pero por una adhesión, por tener un gobierno episcopo, totalmente, entonces se ven sometidas a este tipo de puntos negativos. Entonces esto es lo que ocurre. De este lado del mundo, vamos a decirlo así, porque estamos en Latinoamérica, sobre todo en las iglesias más de corte pentecostal latinoamericanas independientes, ojo, suelen tener un sistema de gobierno episcopal. ¿Por qué? Porque el pastor toma toda la función de supervisar y se erige como la máxima autoridad y hasta cierto punto se hace incuestionable. Es lo que yo a veces le llamo, por criticar esto porque no lo veo bien, los papas evangélicos, porque se erigen sobre el resto, episcopo, como los supervisores están por arriba de todos y
cuales ellos se hacen los inalcanzables. Entonces, precisamente este es uno de los problemas que hay, pero es muy común hoy día en Latinoamérica encontrarnos con iglesias cristianas de corte evangélico, sobre todo desde el punto de vista denominacional, con gobiernos episcopales. Es muy frecuente, es muy común encontrarlo, sobre todo por lo menos en Venezuela, nosotros que somos venezolanos, aunque estamos acá en el Perú, es bastante recurrente, sobre todo cuando se hacen las divisiones de las iglesias y que por diferentes motivos pues se dividió la iglesia. Entonces uno de esos que formó parte de esa división termina siendo el pastor de ese nuevo otro rebaño que se dividió de otra iglesia. Por lo general ese tipo de divisiones, ese tipo de iglesias no buscan formar parte de una organización, no buscan formar parte de otro ministerio, no buscan adherirse, sino somos independientes porque Dios me llamó a mí, porque Dios me ungió a mí, Dios me mandó a mí a hacer esto. Entonces ese es un gobierno episcopal, ¿ok? Que se erige por encima de todo y tiene sus puntos negativos. ¿Por qué? Porque el pastor, la figura del pastorado como tal, no deja de ser como lo hemos mirado en otros momentos, es una figura que tiene que estar bajo escrutinio, es una figura que tiene que estar bajo la supervisión, bajo el filtro del cuerpo de Cristo. Entonces, es necesario. ¿Quién lo filtra? ¿Quién filtra un gobierno episcopal? No le dan cuenta a nadie. No rinden cuentas. Cuando alguien pretende hacer rendir cuentas, pues se genera toda una incomodidad y unos conflictos y una hostilidad alrededor de todo esto. Y son prácticamente pastores montados en un pedestal que luego cuesta bajarlos, ¿no? Pero esto son como que los puntos negativos de lo que es un gobierno episcopal en el cual todo rige alrededor de lo que diga el pastor, prácticamente en todo. Aunque la iglesia sea relativamente grande o mediana y ya tenga líderes, etcétera, 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 si el pastor no lo autoriza, si el pastor no está de acuerdo, si el pastor no dice nada, entonces no se hace nada, o no se dice nada. Entonces básicamente es un gobierno episcopal totalmente, pero realmente no es eso lo que Dios quería hacer. Ahora bien, también se ve en las escrituras Vamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ok, vamos a leer un poquito el contexto. Vamos a partir del versículo 13. ¿Lo leo yo o lo leo? Sí, yo lo voy a leer. Vamos a leer un poquito el contexto de lo que está pasando acá con Pablo. Pablo, aquí dice, comenzando el capítulo 20, viaja a Macedonia y a Grecia. Y en el versículo 13 dice: Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quio. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Es decir, la razón era porque, número uno, no quería seguir pasando tiempo en Asia, y número dos, quería reunirse con los ancianos de la iglesia de Éfeso, esa misma epístola que se llama Efeso. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora,
He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quería que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten, y aquí dice, y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. En esta traducción, en la figura del anciano es un sinónimo según del obispado, por eso que la Reina Valera dice obispos, y aquí dice ancianos. Pero ¿a quién le está hablando el apóstol? Se echó todo este viaje, casi que prácticamente nos dice que no durmió, no descansó bien hasta llegar a su destino para poderse reunir con los ancianos de Éfeso. Aquí vemos entonces que la iglesia de Éfeso tenía un pastor y tenía ancianos. Ojo con esto, ojito con esto acá, que esto es un pequeño anticipo de uno de los otros gobiernos, de los tipos de gobierno que vamos a ver, que es el presbiteriano. Ojo con eso. Y los está llamando prácticamente número uno para despedirse, porque está diciendo que es la última vez que se van a ver. Número uno. Y número dos, para hacerles un recordatorio de cuáles son sus funciones y sus deberes para con el pueblo de Dios, que fue comprada por la sangre de Dios y que deben entonces ¿qué? Alimentar, creo que esta dice apacentar, ¿no? Apacentar la iglesia del Señor. Apacentar, aquí dice pastorear, porque el apacentamiento lo hace un pastor. Entonces es como un juego de palabras que tienen acá. Son sinónimos realmente. Versículo 29. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. Ahora aquí nos dice que el apóstol Pablo hizo funciones de pastorado directo, ¿ok? Y de supervisión directa sobre la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tuvo el privilegio de tener al apóstol Pablo 3 años, teniéndolo al frente como el pastor, como el líder principal. ¿Ok? Y estos ancianos y aprender directamente del apóstol Pablo. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia, junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. La Reina Valera dice que los ha puesto como obispo. ¿Cuál es entonces? Les está recordando la función de un obispo, de que tienen que vigilar, tienen que supervisar de las distorsiones de la verdad que buscan confundir y apartar a la gente de lo que han aprendido durante esos 3 años. Número 1. Número 2, tienen que supervisar y vigilar que falsos maestros no se cuelen dentro de la iglesia con fines personales y egoístas que buscan entonces trastocar el cuerpo de Cristo. Aquí lo dice y se lo está advirtiendo. O sea, en Venezuela decimos que guerra avisada no mata soldado, y si lo matas por descuidado. Es un refrán muy popular que lo que quiere decir es que si se te está anticipando algo, se te está informando con anticipación de algo, entonces si te ocurre algo negativo,
no es entonces sino culpa tuya solamente porque ya tú lo sabías, eras consciente de eso y no hiciste nada para prevenirlo. Así es. Entonces aquí el apóstol Pablo básicamente les está profetizando algo que va a pasar, que va a ocurrir dentro de la iglesia de Éfeso y que ellos tienen que estar atentos, ellos tienen que ser, ¿qué? Supervisores. No tengo ahorita la información de cuán grande era la iglesia de Éfeso, pero dice que tenía varios obispos, o que estos ancianos hacían la función del obispo adentro, a nivel local, a nivel interno. ¿Por qué lo digo a nivel interno? Porque eran los ancianos de la iglesia de Éfeso, en comparación con Timoteo, que era un obispo con rango regional, es decir, no estaba limitado solamente a una iglesia local, sino que por mandato apostólico, por orden apostólico, él iba donde el apóstol Pablo le encomendaba, a donde le indicaba. Como lo vimos al principio, en este caso él lo dejó en Macedonia con una instrucción clara. ¿Ok? Ahora fíjese el caso del obispo, la figura del obispo estaba totalmente respaldado y encomendado para lograr su labor. La Biblia no nos dice cuánto tiempo le tomó a Timoteo bregar con la iglesia de Macedonia para extirpar la problemática que estaba teniendo de falsa doctrina. No lo dice. Ojo, solo nos testifica la palabra de Dios que él fue encomendado, él fue un episcopo, un obispo, un supervisor para esta labor. No sabemos cuánto tiempo le tomó, qué estrategias usó para corregir esto. Evidentemente, la sabiduría del cielo, la palabra de Dios, el mandato apostólico que estaba recibiendo directamente el apóstol Pablo. Qué privilegio tenía, ¿no? Que simplemente cualquier duda lo que hacía era consultarlo directamente con la persona y ya pues la revelación directa que tenían los apóstoles les aclarará cualquier duda. Qué privilegio tenían ellos. Tremendo. Tremendo, ¿no? Pero se estuvo allí. Entonces el supervisor tiene que abocarse realmente a esta labor. Y dice, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, el supervisor debe tener mucho discernimiento espiritual para poder, ¿qué? Ser cuidadoso, es decir, para poder velar, para poder vigilar. Tiene que tener un discernimiento del espíritu, tiene que tener un discernimiento doctrinal para poder conducirse y manejar, para realmente ser de edificación. Incluso, pastor, tiene que tener dones de liderazgo para poder apacentar a la iglesia. Es decir, levantar discusiones o ciertas observaciones o conversaciones muy importantes, él tiene que apacentar eso, tiene la capacidad para hacerlo. O sea, es un líder con autoridad, pero también con el don de liderazgo pues, para hacerlo, como obispo. Sí. A ver, busca ahí Filipenses 1 y 2, a ver. ¿Qué sale aquí? Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es muy interesante este texto. De Filipenses 1:1. Ok. Aquí es interesante la connotación que le da esta traducción, porque lo pone más ya desde el punto de vista de autoridad. Lo explica de esa manera, lo voy a leer así. Dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Aquí dice obispo, aquí dice anciano gobernante. Recuerde que la figura del obispado es una figura de autoridad dentro de la iglesia. Entonces, esta descripción de anciano gobernante lo que busca es explicar la función de autoridad, la figura de autoridad que representaba el obispado dentro de la iglesia de Filipos. Una parte del gobierno de la iglesia dentro de la iglesia, claro. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo lo asocia y lo relaciona estrechamente con la figura del anciano. ¿Por qué? Porque el anciano es otra figura también de autoridad dentro de la iglesia, que gobierna la iglesia, que lidera la iglesia. Y dice acá, y los diáconos. Eso lo vimos un poco, en donde vimos que la figura del diaconado funge también
forma parte de la figura de liderazgo y de gobierno de la iglesia, muy aparte de muchas veces la percepción y la enseñanza que se escucha hoy en muchos círculos cristianos, en la que ponen la figura del diácono simplemente como un servidor más de la iglesia. Esto lo digo porque sabemos hoy día que, por ejemplo, hay iglesias que tienen la figura del ujier, ¿ok? Y tienen luego la figura del diaconado, pero el diaconado está dentro solamente del mismo concepto de lo que es servicio. Es decir, los nuevos, los novatos son los ujieres, los que ya tienen experiencia y un poquito más de madurez, entonces los ascienden a diaconado, pero siguen estando dentro de lo que es el área de lo que es un servidor de la iglesia solamente. Pero dentro del concepto bíblico, el diaconado no es simplemente un servidor de la iglesia. Si bien es cierto, se ocupa de cosas que el pastor pues tiene que estar más ocupado, como es la oración, como es la predicación de la palabra, como es la administración de las almas, propiamente bregar con muchas circunstancias, ¿no? Porque, bueno, hay que escuchar al pueblo, hay que dar consejería bíblica conforme a la palabra, no de lo que a mí me parece o me sale de la mente, ¿no? Porque se supone que de la boca de los sacerdotes tiene que salir sabiduría, tiene que salir luz que ilumine a la persona, que le traiga paz y que le ayude para que pueda continuar, ¿no? Y a lo mejor encontrar alguna solución a algún problema en particular también puede pasar. Entonces, si bien es cierto, el diaconado se ocupa de cosas que no son de ese calibre, ojo, pero la Biblia lo estipula, por lo que hemos mirado, como una figura de gobierno. Inclusive hay iglesias que tienen la figura del diaconado como la preparación para que la persona pueda llegar al pastorado, inclusive. ¿Por qué? Porque precisamente como lo que hemos estado mirando, que para la Biblia el diácono tiene niveles de exigencia y de requisitos que básicamente cuando usted lo compara en Timoteo, los requisitos bíblicos para ser pastor y los requisitos bíblicos para ser diácono, usted va a ver una similitud casi que del 95%. Usted va a decir, bueno, pero es que básicamente es como si fuera lo mismo, ¿no? Aparte, en Hechos 6 encontramos eso que ya lo vimos también un poquito hablando de lo que es el diaconado. Vemos exigencias espirituales bastante altas. Entonces muchas iglesias y denominaciones toman la figura del diaconado como la fase preparatoria o un paso antes de que la persona logre ejercer el pastorado. Inclusive lo ven desde ese punto de vista. De hecho, los diáconos están muy cerca del pastor generalmente. Y es como un paso previo, pues, realmente, para ser enviado, para ser, digamos, levantado como pastor, ¿sí? Realmente por eso entonces hay iglesias cristianas que dentro de su formación, dentro de su proceso, formación ministerial, la persona tiene que ser diácono de la iglesia. Dentro de los requisitos para que dentro de esa iglesia, dentro de esa organización o denominación en la que se encuentre, es como un requisito obligatorio. Tú dices que tienes un llamado, está bien, entonces tiene que pasar por aquí. Tiene que pasar por este filtro, tiene que pasar por este proceso de formación. Entonces, antes de, usted tiene que haber sido diácono. De hecho, es hasta conveniente, porque de alguna forma va a tratar la grey del Señor y la estructura organizacional dentro de la iglesia, por lo cual esa experiencia previa al lado del pastor le va a dar visión, le va a dar claridad, le va a dar entendimiento, le va a dar experiencia, le va a dar forma, claridad en la forma como va a manejar los casos. O sea, es hasta conveniente. Porque vas a tener un tutor que es directamente el pastor, para que cuando te llegue el momento sepas cómo hacerlo. Pues. Y entonces la conducta, la fe, la enseñanza y la forma como lo hace el pastor. O sea, eso es hasta conveniente. Yo creo que es importante que el diácono esté realmente aprendiendo del pastor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace el pastor la obra dentro de la iglesia? ¿Cómo maneja la organización? ¿Cómo maneja la iglesia? ¿Cómo maneja la sala? ¿Cómo maneja los temas? Sí, eso es importante. Porque no siempre se tiene un tutor, a veces se aprende con el tiempo, con la experiencia propia del momento, o sea, como dice la persona, como va viniendo, vamos haciendo. No, en cambio, con el diácono, al lado del pastor, está observando, está viendo, está aprendiendo. Eso es importante, yo lo veo como lo importante. Honestamente, no veo tampoco de verdad
aunque la Biblia no nos dice, no nos exige, ojo, no nos exige que la persona tenga que primero ser diácono para después ser oficialmente pastor, no lo dice la Escritura, pero nos da el discernimiento y nos da la sabiduría para ver que esta fórmula que muchas iglesias aplican no es negativa. No es mala. Yo no lo veo mal, o sea, en el tipo de empresa que yo tengo, de lo que es la parte empresarial, el hecho de que tú tengas un tutor, oye, es una gran ventaja, porque tú realmente te vas preparando para lo que te vas a enfrentar, vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo madurez, vas viendo con claridad las situaciones, cómo se atendieron, cómo deben hacerse ellos, cuáles son los errores, cómo corregirlos, o sea, lo veo como algo muy útil en donde lo aplican. O sea, un diácono que realmente está dado paso y está observando cómo lo hace, lleva una ventaja. ¿En qué? En la experiencia, en la parte experiencial del cargo que va a ejercer pronto. Es que inclusive, pastor, en Hechos 6, mentira, creo que se llama Hechos 7, porque Hechos 6 es la mención. A ver, voy a buscar. No está en mi nota, pero como estamos hablando sobre este punto en particular, para que veamos cómo muchas iglesias tienen la figura del diaconado. Claro, es Hechos 7, porque Hechos 6, esa era mi confusión, ya no estoy mirando acá. En Hechos 6 es el nombramiento de Esteban y los otros hermanos como diáconos. Arrestan a Esteban y en el capítulo 7, aquí es la mención, aquí es el comentario que yo quiero hacer. Él se lanza un discurso ante el concilio, así se llama el capítulo, el discurso de Esteban ante el concilio. Se lanza básicamente en medio de este concilio, es que él muere porque al final pues ve a Jesucristo, testifica y muere apedreado, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero resaltar? Que si bien es cierto que dentro de los requisitos que el apóstol Pablo pone para el diaconado, no dice que tiene que estar apto para enseñar. Ese requisito se lo da al que aspira a ser pastor. Dentro del diaconado no dice que sea apto para enseñar, pero sí dice que tiene que ser una persona digna de confianza. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que aunque no es un requisito indispensable para el diaconado, aquí en Hechos 7, Esteban se lanza una prédica al estilo del apóstol Pedro. Señor. Se lanza, como lo dice aquí, un discurso a la altura del momento y de una forma magistral, con un recuento histórico que acusaba a los líderes fariseos de ese momento y por lo cual le llevó a la muerte, porque dice que le crujían los dientes de la rabia y le mostraban los puños, dice. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que Esteban era entonces un buen predicador del mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Tomando en cuenta lo que estamos conversando, que entonces estas iglesias que tienen la figura del diaconado como un paso previo para que la persona llegue a ejercer el ministerio pastoral al cual fue llamado, lo prepara como un predicador, lo prepara como una persona que puede estar apta para enseñar, que es uno de los requisitos para ser pastor, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Así mismo. Entonces vean que, aunque originalmente él no se ocupaba de la predicación, pero fue usado, a lo mejor, según lo que vemos acá, en una única predicación de toda su vida, pero quedó plasmada en la historia de la iglesia en Hechos 7. Una cátedra magistral, porque un paseo de la Biblia desde Abraham para acá. Por eso, hizo un recuento histórico, un resumen histórico de una forma, bueno, espectacular, que confrontó a los oyentes y fue recibido en la gloria literal por el Señor, que lo estaba observando desde el cielo, porque dice que lo vio. Lo vio sentado a la diestra del Padre. Veo a Jesucristo. Ese Señor vio en ese momento, fue recibido allí en gloria. Una única predicación recibió. Ojo, una única predicación dio, pero si tomamos en cuenta Hechos 6, Hechos 4, 3, 2, o sea, ya la iglesia venía en una operatividad, ya la iglesia venía operando, ¿ok? Ya venía un tiempo, él venía escuchando al apóstol Pedro, él venía escuchando al apóstol Pablo, él venía escuchando al apóstol Juan, porque hasta este punto todavía la iglesia no había sido esparcida,
todavía no se había dado la persecución. Es cuando se da la persecución, bueno, que empiezan a apresar a los apóstoles, se dispersan las cosas. Dios lo permite para que el evangelio se esparza por el mundo, porque si no se hubiesen quedado todos allá metidos, ¿no? Entonces Dios dice, no, el evangelio no solo para ustedes, el evangelio es para mucha gente que yo tengo alrededor del mundo, así que vamos, se me mueven. Y Dios permite la persecución. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que mientras estuvo ese momento, Esteban estuvo escuchando, aprendiendo de los apóstoles, aprendiendo cómo hablar. Y ojo, recuerde un dato del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre del vulgo. ¿Qué quiere decir esto? Que no era un hombre letrado, no era un hombre educado. ¿Cómo? Sí lo fue el apóstol Pablo, por ejemplo, que dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, recibió una buena instrucción de uno de los mejores de la época. Esa es la diferencia, ¿no? Pero el apóstol Pedro tenía una elocuencia para hablar a pesar de su falta educativa. Eso no fue impedimento para que él no pudiese predicar la palabra de una forma que Esteban escuchara. Cómo tenía que citarse las escrituras, cómo hablar, cómo diseccionar, cómo argumentar con los textos de la Biblia y toda serie de cosas. Y eso fue básicamente lo que este hombre replicó acá. Entonces el diaconado definitivamente puede ser una función que aunque nosotros acá no la hemos aplicado de esa manera, quizás en vista de este estudio, pues el Señor nos haga pues tomar ciertas medidas, ciertos ajustes dentro de este ministerio. Le repito, no existe un mandamiento estricto ni por el Señor, ni por orden de los apóstoles, ni por mandamiento apostólico, que indique que para ser pastor primero hay que ser diácono. No lo dice. Ojo, es simplemente un discernimiento que el Señor nos está permitiendo tener por la iluminación que estamos recibiendo, en la que vemos que es provechoso para el cuerpo de Cristo, para una iglesia local y para la persona que antes de ejercer oficialmente el llamamiento pastoral haya sido un diácono de la iglesia. Considero yo. Sí, mentorado, tutorado, es importante realmente ver cómo se hace por la persona que maneja el ministerio. Entonces, wow, está viendo y va a copiar ese modelo y así lo va a replicar. Es una forma de garantizar incluso que se tenga el mismo nivel, digamos, de calidad en cuanto a lo que se quiere como iglesia, como congregación, como ministerio. O sea, es importante lo que estamos hablando. Otro punto que quiero acotar acá, que lo quiero añadir por el diaconado, es que es el apóstol Pedro el que le dice a la iglesia en 6:3, escojan a 7 hombres que sean, y le da los requisitos, ¿no? Le dice 7. La cantidad de diáconos que una iglesia local va a tener va a depender de la membresía que la iglesia tenga. Por ejemplo, ¿por qué la iglesia de la primera iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, tenía 7 diáconos? Recuerde que una iglesia era una comunidad bastante grande. Solamente, para que usted eche número, solamente la primera predicación apostólica evangelística del apóstol Pedro se convirtieron en 3.000 personas. Eso sin contar las mujeres y los niños. Nada más en la predicación del apóstol Pedro. Entonces ya usted ahí puede echar número de lo grande que era esa comunidad. Y que por lo tanto podemos decir acá que los apóstoles, en la sabiduría que Dios les dio, dictaminaron que con 7 diáconos ellos podían atender a las personas. Esto quizás ellos miraron el ejemplo de lo que ocurrió con Moisés. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué cito ahora a Moisés? Porque el suegro de Moisés se da cuenta que Moisés está bastante cargado con la atención al pueblo y le dice: tú solo no vas a poder atender a toda la gente. Yo sé que hablas con Dios, yo sé que Dios te habla, pero es mucho para ti. ¿Y cuál es el consejo? Le dice: busca a hombres que te ayuden. Y si mal no recuerdo, creo que eran 70. Entonces, digamos que fue un dato proporcional, ¿no? Porque el pueblo de Israel era, según los cálculos, entre 2,5 millones a 4 millones de personas. O sea, es literalmente una nación entera dando vueltas en el desierto. Entonces, para que lo atienda una sola persona es bastante complicado. Y ese consejo entonces pues le permitió a Moisés, la dice la escritura, que nombró a 70 personas, 70 hombres, para que le ayudasen.
podemos mirar entonces que esta figura del diaconado, del obispado y de la figura del pastor no es algo novedoso para la iglesia, porque ya hay como una figura traída desde el Antiguo Testamento. Entonces quizás el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron, bueno, si Moisés tuvo 70, yo creo que nosotros con 7, mire la similitud, lo digo por lo del número, quizás fue de allí, es suficiente para nosotros atender al pueblo, y así fue. Entonces, volviendo al punto de que la figura del obispado es una figura que está muy presente dentro de lo que es el sistema de gobierno episcopal, ¿ok? ¿Por qué? Porque se rige como el supervisor general o el supervisor local también, como algunas iglesias cristianas lo tienen. Está un supervisor general de una denominación, de una organización, está un supervisor regional y está un supervisor local. Aunque yo sé que esto a lo mejor ya usted lo está asociando un poco más como a nivel de empresa, ¿no? Que está el gerente nacional, está el gerente regional, está el gerente municipal y está el gerente local. Más o menos usted lo está asociando de esa manera. Pero bueno, digamos que esta figura es para eso, para ejercer una función de supervisión, de mucho cuidado, con mucha autoridad. Y trabaja de la mano con los ancianos, o los ancianos pueden tener funciones episcopales en ese sentido. ¿Por qué? Porque no solamente tienen que supervisar a nivel local, sino que también la figura se puede usar a nivel organizacional, ¿no? Aunque es un mal ejemplo el que voy a dar, en el sentido de que voy a citar a una secta, por eso digo que es un mal ejemplo, pero lo que quiero resaltar de esto es de que la iglesia cristiana no es que se copió de los testigos de Jehová, no, ellos precisamente sacan de lo que les conviene de las escrituras para sus fines. Ellos usan la figura del anciano. Tengo entendido yo que para ellos no existe la figura del pastor como nosotros la conocemos y la entendemos, y usamos el término pastor. Tengo entendido que ellos usan el término del anciano, el anciano del templo, porque ellos, el templo no me acuerdo ni cómo es que se llama, los santos de los últimos días, no, eso creo que son los mormones. No, eso es mormones. No recuerdo ahorita. El salón. El salón del reino de los testigos de Jehová, ya me acuerdo. El salón del reino de los testigos de Jehová. Entonces ahí la figura es la figura del anciano. Cada salón tiene un anciano, ojo con eso, un anciano. Entonces básicamente ellos toman la figura del anciano, pero sin darse cuenta está bajo una organización episcopal muy distorsionada y llevada al extremo, que prácticamente no difiere nada de la figura católica apostólica del Papa, porque de muchos ex testigos de Jehová con los que he podido conversar, me han dicho pues que prácticamente la figura del anciano del salón a los que ellos iban era hasta peor que la de un policía, porque les vigilaban absolutamente todo y no tenían libertad de nada. Entonces así actúan la secta, con una figura de autoridad restrictiva, injerencista, autoritaria, dominante, manipuladora. Y esa no es la figura que nosotros encontramos acá en las Santas Escrituras sobre lo que es el obispado. Creo que en Tito 1, que veo aquí una mención de Tito, a ver, está dentro de lo que son los requerimientos para el obispado. Tito 1:7, a ver cómo lo dice. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Continúa, sigo. No, está ahí, el versículo 7. Entonces, bueno, fíjense, interesante, el versículo 5 de primera de Tito 1:5 dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí, y que dice, y nombrar ancianos en cada ciudad. Esta es otra de las funciones del obispado. Tiene la capacidad de nombrar oficialmente ancianos, líderes
recuerden que para muchos también la figura del anciano es una figura de igualdad de pastor, para muchas iglesias. Y aquí dice también lo importante en esta versión, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiesen lo deficiente. O sea, eran personas que tenían realmente una capacidad para corregir doctrina, para corregir principios. ¿Sí? Y entonces una vez que estaba todo corregido, establecían ancianos en la ciudad. O sea, es una persona bien capacitada, realmente estaba preparada. Pues. Entonces, fíjense aquí, vengo mencionando que Timoteo tuvo funciones episcopales como obispo. Y aquí estamos mirando también que el apóstol Pablo encomendó a Tito también para terminar nuestro trabajo, es decir, para supervisar, para velar por la salud espiritual de la iglesia y para el ordenamiento de ancianos dentro de esa iglesia, o para muchos casos, como muchos que yo acabo de decir, pastores. Eso lo hace un obispo. Entonces estamos hablando de que este obispado de Tito en la isla de Creta era un obispado local, porque fue comisionado para ir exclusivamente a la iglesia, a la iglesia de Creta. Y así, dice aquí, para terminar nuestro trabajo. Aquí me hago eco del comentario anterior que hice de Timoteo. No sabemos cuánto tiempo le llevó a Tito cumplir el trabajo apostólico por el cual fue encomendado como supervisor, como obispo, como episcopo. Entonces, en esta isla de Creta tuvo temporalmente un gobierno episcopal. Tuvo un gobierno episcopal por un tiempo determinado. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento de que fueran nombrados ancianos en cada ciudad. Yo no conozco geográficamente la isla de Creta en la época del apóstol Pablo, pero esto a mí me habla de que esto no lo hizo Tito en 2 días. Porque en cada ciudad lo dice, no sé cómo lo dice la Reina Valera. Igual. Entonces, aquí estamos hablando que Tito tuvo bastante trabajo que hacer como obispo, ¿ok? Episcopo. Tuvo que tener un gobierno episcopal bajo la supervisión, porque tenía que rendir cuentas al apóstol Pablo. ¿No cree usted? Porque el apóstol Pablo lo dejó allá, entonces, bueno, yo me ocupo, que el Señor se encargue. Sí, tiene que haber tomado tiempo, porque imagínense, tiene que supervisar a cada persona que estaba en la capacidad para ser un anciano. Tenía que corregir la doctrina, tenía que realmente ver cómo se desenvolvían, cómo hablaban, qué doctrina tenían, tenía que corregir, exhortar, animar, tenía que evaluar a todas las personas. O sea, eso no tomaba en cada ciudad, porque lo dice en cada ciudad. Ojo, vamos a suponer que había 12 ciudades, como así. O sea, eso lleva tiempo. O sea, supervisar lleva tiempo. Supervisar de una forma de calidad, ¿no? Obviamente. Entonces, esta es la figura y la función de lo que era un gobierno episcopal. Vemos que fungió durante el periodo apostólico de forma temporal en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque ya sea que por un determinado tiempo, por una labor encomendada, el supervisor hacía y se retiraba cuando era a nivel regional. Ojo, pero acabamos de ver que cada iglesia local puede tener un supervisor, puede tener obispos, ¿okay? Que tengan funciones puntuales dentro de una congregación y que trabajan de la mano con la figura del anciano o la figura del pastor también. Entonces, es muy interesante esto que estamos acá observando. Y que pues como una figura importante dentro del cuerpo de Cristo tenía que tener una serie de requisitos. Ojo, entonces no es que cualquiera, no es que porque entonces el obispo tiene que ser cuñado del pastor, tiene que ser el papá del pastor, tiene que tener algún vínculo, porque eso a nivel secular yo lo veo como tráfico de influencia y el mundo lo toma como un tipo de corrupción. O sea, aquí no habla a nivel de requisitos, tampoco no es que dice que no. Ojo, pero aquí está hablando entonces de un carácter, está hablando de eso, que es lo más importante. Si los familiares del pastor no cumplen con estos requisitos, entonces no tienen por qué ser los familiares del pastor, ni mucho menos. Porque aquí lo importante es eso, que predomine el carácter de la persona sobre estos casos. Y bueno, aquí lo dice claramente, pues es un administrador de la casa de Dios, debe vivir de manera intachable, no debe ser arrogante, no es iracundo, no emborracharse, no ser violento, ni deshonesto con el dinero. Debe ser una persona entonces que muestre realmente el fruto del Espíritu en su carácter. Tiene que tener un carácter maduro para poder ser un supervisor.
Y se lo está diciendo al obispo Tito, se lo está diciendo al supervisor Tito, ¿ok? Para que entonces nombre obispos locales que también tengan estas cualidades. Entonces es muy interesante, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Creo que, en resumidas cuentas, el sistema de gobierno episcopal, cuando se lleva al extremo, para ir resumiendo, realmente deja de ser edificante porque arrastra puntos negativos que son muy desfavorables para una iglesia. ¿Ok? Entonces no es sensato, no es muy recomendable que el pastor ejerza la máxima, plena y absoluta autoridad sobre una congregación, que no tenga cómo rendir cuenta, que no tenga alguien que le supervise, que no tenga alguien que le dé recomendaciones, que lo corrija. O sea, eso es necesario, es muy bueno para la salud del cuerpo de Cristo. Número 2, la figura del diaconado, entonces, si bien es cierto que tiene funciones un poco más materiales y seculares dentro de las actividades a nivel interno, también es cierto que formaría muy bien, es muy bien vista que también se use para la formación de futuros pastores, de los futuros predicadores de la iglesia del cuerpo de Cristo. Es muy bien por lo que acabamos de mirar. Número 3, el obispado debe de tener también alta exigencia espiritual para ejercerse por la autoridad que tiene, porque según la Biblia el supervisor puede hasta remover o nombrar nuevos ancianos, contar con el respaldo y el apoyo para nuevos pastores. Entonces esto no es cualquier figura, ¿ok? Desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque supervisa, atenta de una manera profunda, evalúa, como dice el pastor, situaciones que son fundamentales para la salud y la armonía de la iglesia. Entonces es interesante esto que estamos mirando. Y en resumidas cuentas, entonces el gobierno de tipo episcopal realmente no es el mejor o el más recomendado para la iglesia del Señor. Pero hay iglesias, algunas que lo tienen hasta por ignorancia, porque desconocen esto, pero tienen este sistema de gobierno. Y otras pues que conscientemente lo tienen, ¿ok? Pero entonces estamos mirando que no es muy conveniente, porque una persona si no va a aceptar como obispo, le corrige, ni mucho menos. Entonces bien, no sé si el pastor quiere hacer algunos comentarios finales. No, está bien, ya estamos realmente claros y es interesante porque es una forma de ver que ciertamente todo gobierno debe tener quien lo supervise. En el área empresarial hay una máxima de que siempre debe haber alguien por encima que vea qué estás haciendo. Las empresas se someten a ser ejecutadas por auditores externos, gente que lo evalúe y de que no tiene parcialidad alguna. Exactamente, sino que simplemente ve con suma imparcialidad toda la información y lo más exacto posible para que los directivos de esa empresa puedan evaluar cómo se está desempeñando esa empresa. Es decir, en este caso, trayéndolo a la iglesia, el pastor tiene que ser supervisado por alguien. O sea, tiene que haber alguien encima que esté supervisando y que le esté diciendo qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo así, por qué hiciste esto, dándole corrección o, digamos, ampliando el criterio o digamos, precisando lo que es en sí la forma de gobernar la iglesia. Porque le debemos dar cuenta primeramente al reino, al Señor, pero también a los seres humanos que están por encima de nosotros de qué estamos haciendo. No andamos solos, aquí nadie está solo, aquí la cabeza es Cristo, el resto todos dependemos del Señor. Pero tenemos que tener gente también por encima de nosotros. No importa el rango que tengamos, siempre va a haber uno por encima y va a haber uno por debajo. Eso tenemos que tenerlo claro en nuestra vida. Yo puedo ser el pastor más reconocido, la persona que tenga el mayor rango, pero sobre mí está otro y sobre ese otro está el Señor. Eso dice la palabra incluso. Claro. Recuerda que sobre ti está alguien que te está viendo y sobre ese está Dios. Sí, es importante que sepamos que es importante y sano para la iglesia que haya un supervisor que nos esté evaluando qué estamos haciendo. Otro comentario entonces que quiero hacer para finalizar es que entonces tenemos que recordar que la figura del obispado, indistintamente de la forma en la que lo aplique el catolicismo romano, no es un invento del catolicismo romano y que por lo tanto no podemos permitir que ellos se apropien de la figura del obispado ni del título de obispo. Esto lo quiero decir para que usted no le siga causando incomodidad el título o que lo asocie con el catolicismo romano. No, señor, esto es algo que está netamente en las escrituras, que está establecido en el original griego del Nuevo Testamento,
es el episcopo u obispo. Entonces, esto es algo que realmente forma parte de la iglesia del Señor. Lastimosamente, por desconocimiento, por distorsión de esta figura, muchos cristianos, muchos evangélicos, pues lo tengo que decir así, el obispo lo asocian, o como dicen algunos, me suena a catolicismo romano. Perdónenme, pero esto no es catolicismo romano, esto está en las escrituras y no podemos permitir entonces que se siga solamente dándole la exclusividad al catolicismo romano. Lo siento mucho. Ya ahí me cuenta que ese tipo de, digamos, de conceptos porque se ignora la información correcta. Entonces, por algo cultural, entonces la gente lo asocia y entonces crea un prejuicio alrededor de no, ese es catolicismo romano. No. El catolicismo romano se vale de algo que está en las escrituras, como hace con muchas otras posturas doctrinales, para atribuirse a algo y darle aparentemente un sello de exclusividad. Esa es la verdad. Así mismo. Esto es una figura que está en las Santas Escrituras, establecida claramente para el gobierno y la bendición y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, vamos a orar para irnos despidiendo, recordándole pues que este video usted lo va a tener en diferido para que usted lo pueda volver a escuchar si quiere, lo pueda compartir en nuestro canal de YouTube, Ministerio Sembradores de Vida Perú. Amén. Padre amado, te damos nuevamente gracias, Señor, porque nos permites, Padre, escudriñar tus escrituras, Señor. Gracias, Jesús, porque tú fuiste el que lo lograste por nosotros para entrar y ser adoptados como hijos del Señor, de nuestro Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda de toda justicia. Que esta enseñanza, que estas perlas que estamos recibiendo de tu palabra podamos atesorar en nuestros corazones, que disfrutemos realmente el conocer tus escrituras y ampliar el criterio, Señor, para estar claros y defender nuestra fe ante cualquier circunstancia o persona que la demande. Señor, te pido que cada persona tenga la sabiduría suficiente para hacer la evaluación correcta y recibir lo que le corresponde recibir a cada uno, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, que esto pueda llegar a muchas personas y sea edificado el cuerpo de Cristo, porque para eso lo hacemos. Para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.